¿Quién está contento de estar en la casa del Señor? ¡Qué bendición! Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Los minutos son cortos, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Proverbios, capítulo 1. Y la semana pasada comenzamos otro tema, pero con la misma escuela dominical, que es un modelo de vida más alto, pero estamos hablando a partir del domingo pasado, en este mes de la Biblia, de una percepción alta de la palabra de Dios, o una percepción diferente de la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando de dos cosas que hace la palabra de Dios a aquellos que reciben o la ven de una manera diferente, porque, hermanos, el inconverso, estuve explicando la semana pasada, percibe o tiene una idea de la palabra de Dios. Ellos creen en la palabra de Dios. Mire, ellos usan el Salmos 91. Ellos, hermanos, conocen Biblia como pasaje donde Jesús convirtió el agua en vino. Y ellos dicen, viste, yo justifico mi mala decisión o mi pecado por la palabra de Dios. Y, hermanos, estaba hablando con alguien en estos días y me sorprendió, ¿verdad? No es una persona creyente, hermanos. De verdad me sorprendió y se lo manifesté. Hablando, me dice, acuérdate que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermano, y yo me quedé sorprendido, de verdad. Yo le dije, y le pregunté, ¿no te escuchaste ese versículo? No lo sé, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y, hermano, de verdad le digo, mi percepción fue tremenda, porque el inconverso, hermanos, la persona que no tiene una vida cristiana, una vida piadosa, por decirlo así, también tiene una percepción de las Escrituras. Pero el cristiano, hermanos, yo creo que su percepción no solamente debe ser de cómo pienso, sino atender al 100% lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos conocemos Biblias, pero no todos aceptamos al 100% lo que dice, hermanos. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo, hay cosas que nos irritan y simplemente desechamos. Y la semana pasada aprendimos que cuando hay una percepción diferente de la palabra de Dios, ella nos va a ayudar a entender sabiduría, ¿ok? Cuando hablamos de sabiduría, es el sentido práctico, ¿ok? Una manera correcta de hacer prácticas o de poner en práctica nuestro conocimiento. Y también aprendimos la semana pasada que cuando hay una percepción diferente de la palabra de Dios, una percepción correcta, nos ayuda a entender doctrina, hermanos. Y hay doctrinas, casi siempre hay inconvenientes en una iglesia tan grande, una iglesia de creencias firmes en la palabra de Dios. No tenemos inconvenientes con doctrinas como el Espíritu Santo, como doctrinas como por ejemplo la deidad de Cristo. Siempre hay inconvenientes, hermanos, con doctrinas que se aplican a nuestras vidas, ¿ok? Enseñanzas de la iglesia que no me parece, no estoy de acuerdo. ¿Por qué se enseña eso si la Biblia no lo dice? ¿Por qué esa manera de pensar, pastor, si la Biblia no lo aclara? Y estuve hablando, hermanos, que usted va a ver en nuestros días muchas iglesias que al parecer son diferentes a nosotros, aunque tenemos la misma doctrina. Mire, ahorita usted, no sé si ustedes se meten en las redes sociales, hay muchísimas iglesias que transmiten en vivo. Y en Estados Unidos, hermanos, la iglesia bautista es muy grande. Y a veces uno dice, me gustaría que mi iglesia fuese como la de Estados Unidos. Pero, hermanos, la cultura es muy diferente y no amparo, pero yo quiero que usted sepa que aunque las culturas sean diferentes, la palabra de Dios es la misma. Amén. Por ejemplo, pastor, yo me voy del país, yo me voy a Estados Unidos, me solicitaron, me aman mucho, me están esperando allá, todo lo demás. Y yo aquí no uso short, pastor, yo soy hombre, aquí no uso short, pero allá en la cultura me dice que puedo usar short. Hermano, si usted escuchó a través de la palabra de Dios que la desnudez es pecado, mira, si usted esté, hermanos, en un lugar lleno de indios que no creen en la vestimenta, pero usted escuchó, usted sabe que eso es pecado. Amén. Entonces la doctrina, hermanos, cambia cuando nuestra percepción de las Escrituras no es la correcta. Por eso es que a veces entre pasillos usted va a escuchar comentarios como no estoy de acuerdo, no me parece, yo veo eso muy exagerado, yo creo que están siendo muy extremistas. Y cuando hablamos de pecado, hermanos, tenemos que estar lo más alejado que se pueda. Amén. No podemos permitir que el pecado entre a la iglesia. Pero hoy vamos a leer de nuevo Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 6. ¿Están allá, por favor? Entonces, lo primero que hace una percepción alta de la palabra de Dios es que nos da, hermanos, o nos ayuda a entender sabiduría. Número 2, nos ayuda a entender doctrina, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra
orgullo, por decirlo así, y nos lleva a aceptar lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de otra razón, hermanos, que sucede en la vida de aquellos, escuche bien, que no solamente leen la Biblia, sino que aceptan con una percepción alta lo que dice la Biblia. Hermanos, porque en programas de televisión, en programas de redes sociales, y yo no sé por qué siempre tengo en la mente, páginas de Facebook comparten versículos, pero cuando usted ve el eslogan, dice Shakira. De verdad, hermanos, yo no sé, un versículo y sale la marca de una cerveza. Y eso pasa, hermanos, porque el mundo cree en la palabra de Dios, pero no la perciben como un modelo de vida más alto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 1? ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a continuar con el tema. Proverbios 1, del versículo 1 al versículo 6, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender qué, sabiduría y doctrina. Entendimos que Proverbios es un libro práctico, pero vamos a aplicarlo a toda la Biblia. Dice también, para conocer qué, hermanos, razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y qué más, y cordura. Oirá el sabio y qué más, hermanos, le aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Quiero hablar, hermanos, de otra característica que marca la vida de un cristiano que tiene una percepción diferente de las Escrituras. Como le dije, ¿quiénes acá leen la Biblia? Amén, ¿verdad? Pero a veces sentimos, hermanos, o podemos ver que en algunas personas el cambio es diferente, aunque leen la palabra de Dios. Algunos cristianos, hermanos, tienen años leyendo la Biblia, pero Dios no obra, y no es porque el Espíritu Santo no mora en ellos, no es porque la palabra de Dios no tenga poder, hermanos, sino que nosotros hemos aprendido a disfrazar nuestro rechazo a ciertas cosas de la palabra de Dios que nos incomodan con simplemente una lectura rápida. Ok, bueno, leí la Biblia, estoy bien. Hermanos, pero quiero hablar de otra cosa que hace una percepción diferente de la palabra de Dios, y escuche bien. Y dice el versículo 2, y seguimos ahí, no hemos salido de ese versículo desde la semana pasada. Dice la segunda parte, para conocer ¿qué? Razones prudentes. Cuando hablamos de esa palabra razones, hermanos, o razón, quiere decir rectitud en las operaciones o derecho para ejecutarla. Cuando hablamos acá de la palabra de Dios, me dice que cuando doy un privilegio o una importancia a la palabra de Dios, voy a conocer razones prudentes, hermanos. Quiere decir que voy a tener la facultad de razonar o pensar de manera correcta. Porque, hermanos, hay que entender algo, y es que en el mundo muchas veces las personas no razonan de manera correcta, hermanos. Su forma de pensar está muy lejos de lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos del razonar, hermanos, es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar, para llegar a una conclusión o forma de juicio en una determinada situación o cosa. Y, hermanos, yo quiero que usted sepa que algunas veces nuestros razonamientos están defectuosos. Perdone que se lo diga, ¿verdad? A veces razonamos cosas que no pasan. Si usted, hermanos, ha pensado que alguien está molesto con usted y no ha hablado, su razonamiento, hermanos, está un poquito defectuoso. Perdone que se lo diga, no lo quiero herir. Pero, hermano, si usted es un cristiano que todo el tiempo tiene pelea con alguien, no, es que esa persona no me molesta y no me habla, seguro está molesto, hermano, resulta que simplemente no pudieron verse ese día. Pero nuestro razonamiento, hermanos, son defectuosos cuando nuestra mente siempre nos lleva, hermanos, a pensar algo malo lejos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de actuar de manera razonable, hermanos, es actuar de manera prudente. Y siendo sinceros, algunas veces nuestra actuar no es prudente, hermanos. Algunas veces nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas o nuestros hechos no son prudentes. Dice Job 33:3, vaya ya, dejo marcar libros en Proverbios 1, Job 33:3, por favor. Donde está ya me da un fuerte amén. Job capítulo 33, versículo 3, y voy a partir de este versículo para seguir explicando el tema, hermanos. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios allí en Job capítulo 33, versículo 3, dice:
Mis razones, ¿qué dice hermano? Declararán, la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios, ¿qué dice? Lo hablarán con sinceridad. Dice ahí la primera parte del versículo, hermanos, mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Yo quiero a partir de este momento poder examinar a través de la palabra de Dios, hermanos, por qué usted y yo hacemos las cosas o con qué razones hacemos eventos, hacemos actos, hermanos, con qué razones usted y yo conversamos ciertas cosas entre hermanos en Cristo. A veces, hermanos, tenemos nosotros solos una raíz de amargura por razones incorrectas. A veces, hermanos, hay cristianos que dejan de venir a la iglesia por razones totalmente incorrectas. No, lo que pasa es que esa hermana me vio mal. Mire, usted no sabe si le cayó una basurita en el ojo. Usted no sabe si se le metió un mosquito en el ojo. ¿Sabe qué es malo, hermano? Que un mosquito se le mete en el ojo. De verdad. Iba manejando moto hace 2 semanas, bajando la autopista, y no fue un mosquito, hermano, fue una avispa que se me paró en la nariz, hermano. Y mire, yo sentí un ardor. Y a veces, mi querido hermano, nuestras razones no son las correctas para actuar. Mire, hoy día vemos como algo imposible de encontrar o de hacer, actuar de una manera o de una razón correcta, hermanos. Cuando encontramos o estudiamos nuestro razonamiento, hermanos, nos pasa como en Génesis 3:6, y lo voy a leer, no vaya ya, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabe qué pasa, hermanos, cuando nuestro razonamiento o nuestra forma de actuar no es bíblica? Es porque estamos llenos de mucha sabiduría del mundo, de una sabiduría incorrecta, hermanos. Mire, usted acá en la iglesia no se aleja a las personas para no llenarse o desviarse de la toxicidad. Nosotros no creemos eso, amén. Mira, acá en la iglesia, hermanos, ninguno es tóxico, somos pecadores. Mire, y hoy en día hay una fuerte corriente con respecto a esto de alejarse de personas que van a afectar mi futuro, alejarse de personas que me pueden hacer daño, alejarse de personas que van a alterar mis pensamientos. Hermanos, dentro de la iglesia debemos ser unidos como hermanos en Cristo, amén. Pero, hermanos, así como Eva fue engañada pensando que con ese fruto iba a alcanzar la sabiduría, muchas veces nuestros razonamientos están defectuosos por la información que recibimos de afuera. Mi querida hermana, que estás acá y estás casada, no todas las fotos que veo en Facebook son reales. ¿Ok? No, porque es que mi esposo no me regala todo día una rosa. Bueno, hermana, usted siéntese con él y si usted quiere una rosa todos los días, dígale. Y usted le expresa su razonamiento, pero no se moleste porque no todos los días llega con una rosa a la casa. Hermanos, hay problemas en los hogares que son simplemente en la mente. Mire, esposas amargadas por algo que nunca se ha conversado, hijos amargados por algo que nunca se ha hablado, porque su razonar, hermanos, no proviene de la palabra de Dios. Cuando hablamos de los razonamientos o del razonamiento, hermanos, escuche bien, todos debemos entender que nuestro razonamiento, nuestra forma de actuar, viene desde la caída de defectuoso, ¿okay? Usted y yo somos el resultado de la caída de Adán y Eva. Nuestro razonamiento, a menos que sea bíblico, algunas veces va a decidir lo malo. Y algunos, escuche bien, algunos razonamientos, algunas veces personas, escuchen bien, actúan o su influencia o su razonamiento está influenciado por actores y consejeros espirituosos de las redes sociales. Y su razonar, hermanos, es totalmente incorrecto, ¿ok? Si usted escucha en las redes sociales personas que le dan consejos sobre el matrimonio, indague primero su vida, a ver cómo está su matrimonio, hermano. Si usted cría a sus hijos de acuerdo a estudiosos de nuestro tiempo, indague primero cómo es su vida. Algunos tienen un razonamiento que yo he llamado, hermanos, orgulloso. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, si su razonamiento, hermanos, no tiene la capacidad de enfrentar mentalmente un problema o una situación y siempre son los demás los culpables menos yo, escuche bien, su razonamiento es un razonamiento orgulloso. ¿Ok? Cuando todos los problemas es culpa de los demás, yo no tengo nada que ver. En la casa todos los malos son ellos, yo no. Mira, los problemas del hogar no soy yo, pastor, yo soy un angelito dentro de mi hogar. Eso se puede definir como un razonamiento orgulloso, hermano. Esas personas que nunca reconocen que el fracaso, que las fallas, que los errores proceden de él y no de los demás. Algunos tienen un razonamiento, escuche bien, autocompasivo.
¿Cómo es eso, pastor? Bueno, este razonamiento es aquel que actúa siempre o le hace sentir acusado y culpable, hermanos, pero tiene un razonamiento autocompasivo. ¿Cómo es eso? Se siente culpable, pero no reconoce que ha fracasado, que ha fallado. Yo me siento culpable, pastor, pobrecito de mí. Mire, es que yo soy lo vil y lo menospreciado, pero hermanos, la autocompasión no es reconocer. Amén. Mire, el sentirse culpable, pero no pedir perdón, no es reconocer, hermanos. Usted puede sentirse la amiguita más pequeña del mundo. No, pues es que fallé. Pero si usted no pide perdón, escuche bien, su razonamiento es un razonamiento solamente autocompasivo. Ok, pobrecito yo, lo que me hacen. Mire, siempre se siente acusado el que es autocompasivo. No, lo que pasa es que nadie me quiere en la casa, pastor. Mire, mi papá y mi mamá no me quieren. Mi esposa no me ama. Claro que te ama porque se casó contigo. Amén. Algunos, hermanos, tienen un razonamiento, escuche bien, por decirlo así, influenciado por el mismo enemigo. ¿Y cómo es eso, pastor? Sí, porque si su razonamiento o conclusiones terminan en discordias emocionales con otros, hermanos, cuando hablamos de discordias emocionales, son personas que están molestas sin decir nada. ¿Ok? Personas que se molestan de la noche a la mañana con alguien dentro de la iglesia, no le hablan, hermanos, no saludan, pasan por la puerta y no lo ven. Es porque usted tiene, hermanos, un razonamiento donde el enemigo ha hecho estragos, porque mire lo que dice 2 Corintios 2:10, por favor. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Donde está, llame a un fuerte amén. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Cuando hablamos de ese razonamiento, hermanos, son esas personas que siempre tienen peleas emocionales, ¿ok? Discordias emocionales, y su razonar no es prudente, porque siempre está molesto con alguien. Mira lo que dice 2 Corintios 2:10. ¿Están allá? Dice, y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice ahí, hermanos? Yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho. Y mira lo que dice el versículo 11, para que Satanás, ¿qué dice, hermanos? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando hablamos de esa palabra maquinación, hermanos, quiere decir manipulación. Mire, cuando usted, hermanos, tiene raíz de amargura, tiene enojos contra alguien, tiene discordias internas contra personas, y a veces hay personas que hasta se fueron del país, usted se quedó amargado, hermano. No, porque es que en el año 2000 tal, y ya se fue, pero me la va a pagar algún día, hermanos. Si ya la persona no está, no está en el país porque puede estar viva, y usted sigue con esa raíz de amargura, hermano, son las mismas maquinaciones del diablo que están afectando su corazón. Mira, hermano, si usted tiene un razonamiento siempre de discordia, siempre de problemas, mire, usted siempre está enojado con alguien sin esa persona haberle hecho algo, es porque usted ha caído en las maquinaciones del enemigo. Y yo le animo el día de hoy, si usted quiere cambiar su percepción de las Escrituras, hermanos, pídale al Señor que le dé un razonar prudente. Mire, a partir de ahora, cuando usted se sienta culpable, examine si usted fue el que fracasó, el que falló, hermanos. Cuando usted quiera sentirse pobrecito, examine si todo lo que está pasando es culpa de usted, mi querido hermano. ¿Sabe qué pasa? Que el enemigo llena nuestros razonamientos de autocompasión, de las culpas de los demás. Yo no tengo nada que ver, pastor. Y en el hogar nunca usted es el problema, siempre son los demás. Pero algunas veces, hermanos, hay que sentarnos y examinar nuestro corazón y ver si somos maquinados, escuche bien, o manipulados por el enemigo. Yo no estoy diciendo que si usted es salvo, el enemigo lo posee, ¿ok? Gloria a Dios si usted es salvo. ¿Amén? ¿Quién es salvo acá? El enemigo no le puede tocar. Si usted tiene algún demonio, usted no es salvo. Bueno, pastor, a veces veo hermanos que pareciera que tú eres un demonio, bueno, es otra cosa. Pero lo que nunca podemos olvidar, hermanos, es que Satanás sí puede manipular su mente. Mire, hermano, Satanás puede manipular su razonamiento y usted puede agarrar y decir, el pastor se pasó, el pastor me hirió, el pastor no tuvo compasión, ese hermano me hirió, hermano. Si usted poco a poco comienza a crear raíces de amargura con sus hermanos en Cristo por cosas que ni las otras personas saben. Cuando hablamos, hermanos, de un razonar prudente, el problema es que muchos creyentes algunas veces, no por la carencia de la Biblia en sus vidas, sino por la percepción y prioridad de las mismas, hermanos, dan más valor a sus experiencias, razonamiento y conocimiento, hermanos.
¿Sabe por qué a veces nuestro razonar en Cristo es problemático, hermanos? Porque a veces tenemos tantos problemas con las personas que nos rodean. Porque todo lo actuamos, hermanos, de acuerdo a nuestro razonamiento. Todo es de acuerdo, hermanos, a lo que yo pienso, a lo que yo sé. Pero, hermanos, si usted quiere tener un razonar prudente, debe recordar algunas cosas. Mire lo que dice 1 de Juan 3:19. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19, por favor. Cuando está ya me da un fuerte amén. Amén. Ok, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19. Hermanos, cuando hablamos de razonar prudente, no es el momento cuando usted va a reconocer una falla en afianzarse en sus experiencias y conocimientos. ¿Sabe por qué? Porque un razonar prudente reconoce algo. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Están conmigo ahí? Dice así la palabra de Dios, el versículo 19. Y en esto conocemos que somos ¿de qué? De la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. El escritor viene hablando, hermanos, de un hijo de Dios, cómo afirmar que soy hijo de Dios. Y él le dice en el versículo 18, en esto conozco que somos hijos de la verdad. Mira lo que dice el versículo 20, perdón. Pues, ¿qué dice ahí, hermanos? Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿qué dice ahí? Es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. Hermanos, hay que reconocer que nuestro razonar muchas veces examina las cosas de manera defectuosa, y si usted, hermanos, se apoya en su corazón, se apoya en lo que siente, en lo que piensa, en lo que cree, en lo que usted percibe, hermanos, usted está olvidando algo que dice la Biblia. Pues si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice, hermanos? Mayor que nuestro corazón es Dios. Hermanos, usted quiere tener un razonar prudente, usted debe comenzar a partir de hoy, no guiarse por lo que su corazón siente, hermanos. A veces su corazón siente hambre. De verdad, no, me siento mal, pastor, es que tengo como una depresión, y usted se come una empanada aquí en un jugo rico y se le quitan todos los males. Entonces, su razonar, hermanos, yo quiero que usted sepa que hay cosas que nuestro corazón no nos va a reprender. Y más cuando tiene que ver, hermanos, con fallas personales. ¿Sabe qué es difícil, hermanos, reconocer que somos orgullosos? Un razonar, hermanos, humano no nos permite concebir que yo soy orgulloso. Pastor, pero es que yo no es que sea orgulloso, sino que cada vez que me vienen a decir algo, yo tengo que decirle sus cosas, porque él también lo hace. Bueno, hermanos, ese es un razonar influenciado por su corazón. Y si, hermanos, Dios no le reprende, hay que examinar nuestra salvación. Porque hay cosas donde el poder de Dios va a quebrantarnos, va a tocarnos, pero todo cambia, hermanos, por su percepción de la palabra de Dios. Mire, si usted lee la Biblia y hay cosas que usted no se siente inconforme o que tiene que cambiar, es porque usted le da más poder o más peso a su razonamiento que a lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y yo le quiero dar un consejo a la hora de leer la Biblia. Lea la Biblia, como dice acá el versículo, dejando que Dios le reprenda, hermano. Porque dice el versículo 20, pues si nuestro corazón no nos reprende. Hermano, hay cosas que nosotros en nuestro corazón no nos sentimos mal. No, bueno, no lo veo tan mal, pastor, de verdad. Pero cuando vamos a la Biblia, es pecado delante de los ojos de Dios. Y ¿sabe qué pasa, hermanos? Que nuestro razonar, y voy a decir algunas cosas, nos lleva a rechazar el consejo de otros, hermanos. Y yo le dije la semana pasada que iba a hablar de unos versículos grises que algunas veces usan cristianos con razonamiento incorrecto para defender su pecado, para defender su postura. Mire, cuando usted recibe un consejo, ¿alguien acá quiere tener un razonamiento prudente, hermano? Usted dice, pastor, yo quiero que la Biblia guíe mi razonamiento, que la Biblia me enseñe a actuar de manera correcta, hermanos. Escuche bien, cuando usted y yo recibimos un consejo, hermanos, no es el momento para justificarnos con la debilidad o la estabilidad del otro. ¿Por qué, hermanos? Cuando hay un razonamiento incorrecto, cristianos echan mano de los siguientes versículos. Vaya a 1 Corintios 10:12. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y vamos a examinar cómo saber si mi razonamiento está un poco defectuoso. Bueno, ¿cómo saber si mi razonamiento está defectuoso, hermanos? Cuando rechazo la corrección de otro, poniendo en juicio la estabilidad de mi hermano.
Mire, cuando a usted alguien lo aconseja, ese momento es simplemente para escuchar, hermanos. Y mire, y voy a explicar algunas cosas. Algunas veces nuestro razonamiento nos trae Biblia a la mente, hermanos. Como por ejemplo, mire lo que dice 1 Corintios 10:12, donde está ya me da un fuerte amén, por favor. Dice 10:12, ¿están conmigo? Así que, ¿qué dice? El que piense estar firme, mire que no caiga. Mire, hermanos, un razonamiento no conforme a la palabra de Dios es aquel creyente que cada vez que es corregido, hermano, juzga la estabilidad espiritual del otro diciéndole, está bien, yo lo acepto, pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, usted no está razonando de manera prudente, usted está rechazando el consejo con palabra de Dios y le dice, yo te voy a recibir el consejo, pero cuídate. Cuídate porque tú puedes caer, cuídate porque tú te puedes rebalar, cuídate porque tú no eres el mejor ejemplo. Hermanos, eso es un razonamiento no prudente. Y yo quiero explicar estos versículos porque el apóstol Pablo acá, hermanos, no viene hablando de un versículo escudo para el cristiano. Bueno, no, Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo para que las personas que quieren rechazar el consejo les dejó esas píldoras. Bueno, no, el versículo del rechazo del consejo, 1 Corintios 10:3. No, hermanos, el apóstol Pablo viene hablando de lo que sucedió en el desierto. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de quiénes, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, ¿ok? Y dice el versículo 3, dice así, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca, ¿qué dice ahí? Era Cristo. Más, versículo 6 dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron y de algunos pecados, como dice ahí el versículo 7, ni seáis que idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Hermanos, la Biblia, que en este capítulo el apóstol está describiendo los pecados de esos patriarcas, hermanos. Dice la Biblia que habían caído en el pecado de la glotonería, hermanos, y algunos comentaristas dicen que esa palabra jugar, cuando dice que se levantaron a jugar, hermanos, algunos estudiosos lo describen como actos de inmoralidad sexual, hermanos. Y el apóstol acá dice, mira, todos ellos pecaron, y si ellos, hermanos, caminaban viendo la gloria de Dios, porque literalmente veían una nube, veían la luz. Hermanos, si hicieron todo esto, ¿cuánto más nosotros que no vemos la persona de Cristo de manera literal, sino que mora en nosotros, hermanos? Y a veces el Espíritu Santo es apagado por nuestro razonamiento, porque decidimos más por emocionalismo que por palabra de Dios. Mire, a veces decidimos más por lo que siento y no por lo que creo y mis convicciones. Y el apóstol Pablo le dice acá, en el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, ese pasaje no es para yo rechazar un consejo de manera imprudente, hermano. ¿Sabe por qué a veces como cristianos estamos solos en nuestras luchas? Las personas no aconsejan a nuestros familiares, rechazan siempre una ayuda hacia nosotros, porque cada vez que nos iban a dar un consejo, había una pared con la palabra de Dios, hermano. Y no, pero bueno, está bien, yo lo voy a recibir, pero te voy a decir algo antes que te vayas. El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, y si usted usa ese pasaje para excusarse, escuche bien, su razonamiento está un poco defectuoso, hermano. Porque la palabra de Dios no es para eso. Y tal vez, a veces, hermanos, hay que reconocer que hay personas que nos aconsejan que no son las mejores para aconsejarnos. Y uno se siente así como que impotente, ¿verdad? Y dice, bueno, hermanos, ese no es el momento para usar 1 Corintios 10:12. Usted con una actitud sumisa, amén, influenciado por la palabra de Dios, amén, gracias por lo amén, con un razonar prudente, amén. Y usted provoca decirle a ese hermano, 1 Corintios 10:12, porque sabe que tampoco es que es una joyita, tampoco es que es una monedita de oro. Hermano, usted con un corazón correcto, un razonar prudente, usted recibe el consejo, usted se queda calladito, usted le da gracias, Señor, porque Él me está enseñando. Pero, hermanos, no solamente está esta pared, también mire lo que dice, y este es el que quiero enfocarme más,
Primera de Corintios 10:23, por favor. Primera de Corintios 10:23. ¿Cómo saber si mi razonar, hermanos, no es bíblico? Bueno, usamos la palabra de Dios para defender nuestros errores. Ok, algunas veces acusando la estabilidad del otro. No, ¿cómo tú me decías a mí eso? Si el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero otro versículo muy conocido y mal usado, hermanos, yo creo, y meditando en esto, creo que es como para el inconverso, la justificación cuando dice que Jesús tomó vino, ¿sabe? Bueno, el cristiano, hermanos, que está mal, tiene su versículo como ese que Jesús tomó vino. Y dice 1 Corintios 10:23, ¿están allá? 1 Corintios 10:23 dice, hermanos, lea conmigo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si hacemos una encuesta, hermanos, yo creo que acá todos los presentes por algún momento han escuchado este pasaje para defender un razonamiento gris. No, lo que pasa es que, bueno, vamos a usar mejor 1 Corintios 10:23. Y hermanos, acá en 1 Corintios 10:23, el apóstol está hablando no de sus acciones grises, ¿ok? En nuestros días hay cosas que parecen pecado, hermanos, o no lo definimos como pecado, pero nos mantenemos ahí y lo practico. Y cuando lo practico, digo, hey, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Y hay algunos más espirituosos, hermanos, que dicen, todo me es lícito, pero tranquilo, yo no me voy a dejar gobernar por eso. Cuando el apóstol Pablo viene hablando acá, hermanos, de estos pasajes, está hablando literalmente de la comida. Desde el capítulo 10, en Romanos, en el capítulo 8 de Primera de Corintios, está hablando, hermanos, de los sacrificados a los ídolos. Recuerden que en la época los carniceros, escuche bien, las carnicerías, llevaban primero sus carnes a ofrecerle a ciertos ídolos. Y todo eso, porque obviamente son ídolos, no comen, no tienen nada, no son personas, no tienen poder. Esas carnes, hermanos, ellos decían, ya que se la ofrecí, ahora la voy a vender. Y en el mundo cristiano se volvió pecado, hermanos, el comer de esa carne sacrificada a los ídolos. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 8 declara y dice, ya Cristo santificó todo. Pero luego dice, si a tu hermano le es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia, hermano? No lo comas, abstente. Y el versículo 23, hermanos, el apóstol Pablo no lo puso ahí para que usted y yo defendiéramos nuestros actos grises, por decirlo así, que a veces son incorrectos, y uno se justifica diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermanos, y son paredes con un razonamiento incorrecto para justificar nuestro mal razonar. Y no se trata, hermanos, del versículo, se trata de nuestra condición espiritual. Miren, no se trata de 1 Corintios 10:23, se trata de la condición que hay en su corazón, hermano. ¿Sabe? Y yo quiero que usted entienda, hermanos, que hay cosas que al parecer a nosotros nos parecen bien. Miren, no está bien para mí, pero no significa que debería serlo, hermanos, porque, escuche bien, debo considerar que es lo más amoroso hacia mis hermanos en Cristo Jesús. Porque dice el versículo 24, miren lo que dice, 10:24, ¿están ahí conmigo? Dice así, ninguno, ¿qué dice, hermanos? Busque su propio bien, sino el de otro. Hermanos, 1 Corintios 10:23 no es para justificar un razonar incorrecto o imprudente. No, bueno, es que yo soy así y yo no me dejaré dominar por nada, pastor. Todo me es lícito, pastor. Yo me tomé un ponche crema del 31, pero yo no me dejé dominar por eso. No, pastor, yo no. Bueno, pastor, yo sé que aquí no enseñan esto, pero yo no me voy a dejar dominar por eso, hermano. Mira, antes de usar 1 Corintios 10:23, escuche bien, examine la condición de su corazón y recuerde que por encima de su corazón, ¿quién está, hermano? La palabra de Dios. Mire, y algunas veces yo creo que debemos aprender a doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro razonar, hermanos. Y el mejor ejemplo lo vamos a ver en 2 de Samuel, vaya ya, 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 19. Cuando usted lo estén aconsejando, hermanos, no diga 1 Corintios 10:13 y tampoco 1 Corintios 10:23, hermanos. Ahora vaya 2 de Samuel, 16:6. Pastor, ¿y qué hago cuando la persona que me está aconsejando no es la más indicada y me provoca decirle 1 de Corintios 10:23? Bueno, mire lo que dice 2 de Samuel 16:6, hermano. Mira, hermanos, cuando su razonar le indique que lo que puede hacer es pelear, rechazar, y bueno, no, ¿qué le pasa a ese hermano? ¿Qué le pasa a él? ¿Cómo me va a decir eso a mí si él no se ha visto en un espejo? Abusador, él no es espiritual, él ni siquiera asiste los domingos, hermano, porque hay personas que a veces nos dicen, mira, no dejes de venir a la iglesia,
y no van a la iglesia, hermano. Y usted se siente como impotente, ¿verdad? Dice, si es abusador. Pero, hermano, es un razonar prudente bíblico. Mire lo que hace. Segunda de Samuel 16:6. ¿Están ahí? Dice el versículo 6. Es una acción que vivió el rey David. Vamos a leer el 5. Y vino el rey David hasta Behurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía ¿qué? Maldiciendo. Y versículo 6 dice, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y mira lo que dice el versículo 9, por favor, dice. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego, ¿qué dice ahí, hermano? Que me dejes pasar y le quitaré ¿qué? La cabeza. Hermanos, hay que ser sinceros, a veces nos provoca volar la cabeza a las personas que nos aconsejan. Oye, no, es que pastor, es que me provoca decirle 1 Corintios 10:13. Es que siento una ira, pastor, porque no tiene la moral para decirme lo que me está diciendo. Pastor, no tiene la dignidad para aconsejarme. No tiene las palabras, porque a veces hay personas que aconsejan, pero de una mala manera, hermano. Pero un razonar prudente me dice, este no es el momento para yo sacar sus errores ahorita que me está aconsejando. Hermano, si usted le va a aconsejar, y yo creo que puede pasar hasta en los matrimonios, y su esposo, ¿verdad? Lo agarra y le dice, corazón, como usted le diga, no sé, bueno, yo veo que estás haciendo esto mal. Esposa, no le digas, y tú no has visto lo que tú haces mal. No, hermana, usted puede esperar 2 días para que la cosa no se vea mal y lo agarra aparte. Ahora me toca a mí. Hermanos, pero el rey David, había un hombre maldiciendo al rey, hermanos. Mira, un hombre lanzándole piedras al rey. A veces podemos decir que esas piedras, hermanos, son malas palabras hacia nosotros, son heridas que hacen personas hacia nosotros, hermanos. A veces hay consejos que nos hieren y usted sale herido de ese consejo. Pero, hermanos, la actitud del rey David me sorprendió y yo creo que necesitamos cristianos con un razonar así. Dice el versículo 10, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Recuerda que le habían dicho, déjame quitarle la cabeza a ese perro. Ok, déjame matarlo. Y a veces, como cristianos, queremos quitarle la cabeza a todo el mundo que nos dice las cosas y andan por ahí molestos, ¿no? ¿Qué le pasa? Y usted a veces, hermanos, sabe que eso no pasa aquí. Uno sabe cuando 2 hermanos tienen un trancadito, pues, como le decimos, porque se ponen allá afuera y uno pasa adelante molesto y se sienta para allá. Y después pasa el otro, hermano, y el trancadito no quedó bien cuando pasa molesto, ¿ok? Cuando queda la cosa. Pero, hermano, ¿sabe qué pasa? Que cuando recibimos consejos, nuestro razonar es quítale la cabeza al perro ese. No es digno de aconsejarme. No, hermanos, miren lo que dice el versículo 10. Dice, si él así maldice, ¿qué dice, hermanos? Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Hermanos, dice el versículo 13, dice así, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él. ¿Qué dice, hermano? Andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo el polvo. Y el versículo 14 dice, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron ¿qué? Fatigados y descansaron allí. Hermanos, qué tremenda actitud de un hombre de Dios. Yo sé, hermanos, que a veces las personas que, bueno, quieren decirnos las cosas, no las dicen de la manera más bonita. Mira, hay personas que nos han herido pensando que nos aconsejan, pero realmente nos están hiriendo. Hay otros hermanos que no tienen la actitud o la moral para decirnos algunas cosas. Y usted sabe que no la tiene, usted rechaza, hermanos, pero un razonar prudente quita esa capa de orgullo y dice, tal vez Dios lo mandó. Bueno, y usted se queda calladito, ¿verdad? Usted no le dice 1 Corintios 10:23, usted no le dice 1 Corintios 10:12, y no manda nada que le huele la cabeza. Usted simplemente, hermano, escucha el consejo, recibe la corrección y le dice, gracias, hermano, Dios te bendiga. Que por dentro, hermano, usted le voló la cabeza, usted le dijo 1 Corintios 10:23, usted le dijo aquello, pero hermano, por un momento medite, ¿será que lo que él me está diciendo lo necesito? Porque a veces, hermanos, hay personas que nos aconsejan y uno ni se da cuenta. Y hermanos, y es la voluntad de Dios, porque dice el versículo 10, si él así maldice,
es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Hermanos, ¿no podía David deshacerse de ese hombre? Sí, David puede matarlo, vuelve a la casa a ese hombre, a ese perro, mátalo. Hay momentos donde usted tiene la moral, hermanos, para rechazar un consejo, decir, pero ¿por qué tú me vas a decir eso a mí si tú eres esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto? Y sale el esposo con las tablas en la cabeza cuando intenta aconsejar a la esposa. No, porque es que, amor, ¿qué me vas a decir tú a mí si tú eres desordenado, esto y esto y esto? Hermana, simplemente escuche y perdóneme lo que le voy a decir, tráguese las palabras y usted reciba el consejo y espérese una semana que la cosa no se vea mal, ¿verdad? Que no sea que usted rechazó el consejo y usted le dice, bueno, gracias por el consejo, pero aprovechando la oportunidad de esta consejería matrimonial de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ven acá, siéntate aquí, tengo algunas cosas que decirte. Hermana y hermano, pero no use el consejo que él le dio para rechazarlo diciéndoselo a la persona. ¿Sabe qué pasa, hermano? ¿Sabe por qué su razonar siempre le lleva a pelear, a rechazar, a no reconocer? Regresemos a Proverbios 1, por favor. ¿Sabe por qué a veces las personas dejan de ayudarle espiritualmente, hermanos? Porque su razonar no es prudente, hermanos. Examinen por un momento cuando actuó de manera justificada, hermanos, con sus palabras, con sus actos. Cuando usted puede decir, no, pastor, es que lo tuve que hacer. Y va a ver, hermanos, que muchas de las veces actuamos por rabia, molestia, enojo, ira, desacuerdo, rechazo, no me parece, no estoy de acuerdo, no lo creo así. Y hermanos, no tenemos, como dice el versículo 2, miren lo que dice, el 1 para entender, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Recuerden que dijimos que el proverbio, vamos a compararlo a la palabra de Dios completa. Hermanos, para entender qué, sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. ¿Sabe por qué siempre que alguien lo aconseja o intenta ayudarle, salen peleando, hermano? Porque su razonar no es prudente y no es bíblico. Hermano, y siempre quiere justificar sus actos, siempre queremos justificar nuestras acciones. Siempre hay un porqué, hermanos. A veces simplemente decir, está bien, fallé, fracasé y ahí murió la pelea, hermano. Haga eso. Mira, si a usted le gusta pelear, ¿a acá le gusta pelear? Levante la mano, hermano, no le dé pena, ¿verdad? La hermana Adriana se ríe, pero a ella le gusta pelear. Hermano, a usted le gusta pelear, haga la prueba, hermanos, y simplemente no diga nada. Usted quédese callado. Ir y vino y perro vivo, perro muerto. Yo le digo siempre a las personas echando broma, es mejor perro vivo que león muerto. ¿Ok? Mire, y se lo comió, se lo tragó vivo y estaba ese viejo hombre, ¿verdad? Esa mujer que bajaba a pelear con las del club. Esa vieja mujer ahí agarrada, que se está imaginando que le está agarrando los pelos y la estaba toqueando. Y está esa vieja mujer y ese viejo hombre ahí, hermano, recordando lo que hacía cuando la del club no le daba la bolsa. Bueno, hermanos, pero la diferencia ahora es que su razonar es prudente porque usted vive bajo los principios de la palabra de Dios. Hermanos, en este mes de la Biblia, más que animarlo a que lea la Biblia, yo estoy seguro que usted la lee y si no lo hace, léala. Hermanos, es recibir lo que dice ella con una percepción alta. Es ahora leerlo con un entendimiento, hermanos. Y la próxima semana vamos a hablar un poco de nuestra lectura condicionada. Porque leemos la Biblia, hermanos, condicionalmente. Ok, ya bueno, este pasaje me lo sé, lo puedo aplicar aquí y dejamos e impedimos que el Espíritu Santo quebrante nuestros corazones y hable en nuestra vida. Vamos a orar ya para terminar, le invito a cerrar sus ojos, por favor, y oramos. Señor Jesús, Padre, estamos delante de